Hola, buen día jóvenes, les saluda su profesora María José. Vamos a comenzar nuestra clase de historia de esta semana. Estamos trabajando en la clase número 2 de la unidad número 3, Chile y el mundo durante la Guerra Fría. El objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el objetivo número 10, caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un escenario de tensión permanente entre revolución y reforma. Antes de comenzar, me gustaría que tuvieran su cuaderno y su lápiz a mano para ir tomando apuntes con respecto a lo que vamos trabajando. Y vamos a comenzar revisando la pauta de corrección de la clase anterior. Ustedes debían responder 5 preguntas bastante simples con respecto a la Guerra Fría. Acá están las respuestas ideales o las posibles respuestas que ustedes me podían dar. Pregunta número 1. Define en tu cuaderno el concepto de Guerra Fría y plantea 2 razones por las que estás de acuerdo o no con que se le llame de esta forma. Posible respuesta. Este término alude al periodo de la historia mundial desarrollado durante casi toda la segunda mitad del siglo XX y marcado por el enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias que lideraban el orden mundial internacional, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ustedes me debían decir si estaban de acuerdo o no con este nombre. Posible respuesta. Sí estoy de acuerdo, ya que no hubo un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias. Este apelativo da cuenta de una forma de enfrentamiento que marcó la política internacional durante 4 décadas. Por una parte, el miedo al enfrentamiento nuclear, capaz de acabar con la humanidad en su conjunto, y por otra parte los enfrentamientos bélicos que efectivamente se dieron y representaron las tensiones del periodo, como la guerra de Vietnam. Posible respuesta, si ustedes pusieron algo diferente, también puede estar bien. Si ustedes me podían decir que no estaban de acuerdo y justificaban bien, no había problema. Pregunta 2. ¿Por qué se habla de un sistema bipolar? Posible respuesta. La polarización o división del mundo en dos bloques, oriental y occidental, fue gestándose entre 1945 y 1946, para manifestarse abiertamente a partir de 1947. Así se generó un sistema bipolar que estuvo en vigor durante más de 40 años. Cada bloque representaba una diferente concepción política, económica e ideológica. Pregunta 3. ¿Cuáles son los bloques antagónicos que surgieron? ¿Quiénes los conformaban? El bloque oriental, liderado por la URSS, o también Unión Soviética, planteaba alcanzar el desarrollo mediante un sistema político centralizado, una economía planificada y una ideología marxista. El bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza, buscaba expandir un sistema político democrático, una economía capitalista y una ideología liberal. Pregunta 4. ¿Qué sucede con Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial? Posible respuesta. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 zonas, cada una administrada por un país aliado, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS. A su vez, Berlín, la capital alemana, quedó ubicada en la zona soviética. Esta fue dividida en 4 zonas administrativas por los mismos países, y luego la división de Alemania en 2 países: la República Federal de Alemania, RFA, formada en mayo de 1949 por las zonas ocupadas por británicos, franceses y estadounidenses, y la República Democrática Alemana, RDA, creada en octubre del mismo año bajo la influencia soviética. Número 5. Comenta cuáles son las alianzas militares que surgen. Esta sí que no era posible respuesta. Esta sí es la respuesta, porque era la única respuesta que pueden dar. El Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, Pacto de Varsovia. Si ustedes se acercan a estas respuestas, esto se ve reflejado en su evaluación, que estuve revisando y que estaban bastante buenas. Ahora sí comenzaremos nuestra clase del día de hoy y vamos a trabajar movilización en América Latina. Y lo vamos a trabajar a partir de un esquema. El impacto de la Guerra Fría en América Latina. ¿Cómo va a impactar este proceso en América Latina? Ya, la Guerra Fría se vivió en América Latina de manera particular. Ya, si bien desde el siglo XIX
Estados Unidos había considerado esta región como su área de influencia natural. Esta hegemonía comenzó a cambiar con el triunfo de revoluciones sociales, como lo fue la Revolución Cubana en el año 1959. A partir de este momento, muchos grupos y movimientos políticos del continente vieron en la revolución armada una vía válida para acceder al poder, terminar con la influencia de Estados Unidos y también cambiar la situación política y social de cada uno de sus países. El debate entre reforma y revolución, ¿ya? En este contexto, entonces, durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina va a estar marcada por un consenso general respecto de la necesidad de transformaciones profundas, ¿ya? Y también la configuración de distintas visiones y proyectos para llevarlas a cabo. Esto se vio reflejado en el debate, que ya había surgido en Europa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, entre quienes planteaban la reforma como el medio para cambiar el orden social existente y quienes también promovían la revolución, ¿ya? Para este mismo fin. A pesar de sus diferencias, ambas perspectivas dieron cuenta de la necesidad de transformaciones sociales que mejoraran la calidad de vida de las personas y tuvieron realizaciones prácticas y concretas. Y ahora hablaremos de lleno de la Revolución Cubana y su importancia, ¿ya? Desde 1952, el gobierno de Cuba estaba en manos del dictador Fulgencio Batista, ¿ya? Caracterizándose por la corrupción y la dominación estadounidense en materias de economía y política interna. En este contexto se inició una insurrección popular para derrocar a la dictadura al mando de Fidel Castro junto con su hermano Raúl y el médico argentino Ernesto Che Guevara, que yo me imagino que por lo menos han escuchado el nombre de Fidel Castro y de Che Guevara, ¿cierto? En enero del año 1959, los rebeldes entraron en La Habana y Castro fue nombrado primer ministro de Cuba. ¿Qué va a pasar con esto? La oposición de Estados Unidos, ¿ya? Una vez en el gobierno, Castro promulgó una serie de medidas como la nacionalización de empresas norteamericanas, habían petroleras, telefónicas, eléctricas, entre otras, y una reforma agraria que afectó mayoritariamente a la industria del azúcar, cuyo mayor porcentaje de tierras cultivables estaban en manos de estadounidenses. Frente a esto, Estados Unidos no tardó en oponerse al nuevo régimen, estableciendo un bloqueo económico e incluso apoyando la invasión de la isla por cubanos exiliados que buscaban terminar con el gobierno. Esto llevó a Castro a fortalecer la alianza con la Unión Soviética, instauró en la isla una dictadura comunista y una economía planificada. O sea que en América Latina teníamos algo parecido a la Unión Soviética. Para Estados Unidos esto va a ser un conflicto grave porque no quiere que exista ningún otro país que tenga la influencia de Cuba. Y se va a dar la crisis de los misiles. ¿Qué es la crisis de los misiles? En el año 1962, luego que Estados Unidos detectara la presencia de rampas de misiles nucleares soviéticos en Cuba, el presidente estadounidense John F. Kennedy decretó un bloqueo naval y amenazó a la Unión Soviética con invadir la isla si no se retiraban los misiles. La crisis estuvo a punto de desembocar en un conflicto directo entre ambas potencias, pero finalmente se ordenó el desmantelamiento de las rampas de misiles. El impacto de la Revolución Cubana en el continente americano fue masivo, en especial para la izquierda, que comenzó a valorar la vía violenta para acceder al poder. Con esto aparecieron numerosos grupos guerrilleros que intentaron
emular el ejemplo cubano y buscaron derrocar por las armas a los gobiernos que entendían como ilegítimos. De esta forma, se inauguró uno de los periodos más intensos en la historia latinoamericana, colmado de sueños y también de utopías, de revoluciones y de reformas estructurales, pero también de golpes militares y enfrentamientos. En muchos de los casos también se trató de un momento de fuerte polarización política entre quienes querían llevar a cabo movimientos revolucionarios, los que buscaban instaurar cambios sociales mediante reformas y aquellos que deseaban mantener el status quo o la situación hasta entonces imperante en el lugar donde vivían. Ahora, con esta información, ustedes deben desarrollar la actividad de la clase de hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que deben hacer? Dice, instrucciones. Para profundizar en la influencia que tuvo la Revolución Cubana en América Latina, seleccione uno de los siguientes movimientos guerrilleros. El MIR en Chile, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, las FARC en Colombia y el Frente Sandinista en Nicaragua. Determina las principales características que tuvo. Por último, explique las formas en que se evidencia la influencia del proceso cubano en estos movimientos. Entonces, ustedes tienen que seleccionar uno de estos movimientos guerrilleros y llevar a cabo la pauta que yo les entregué acá. Puede desarrollarse en el cuaderno, en una hoja de blog, en oficio, en cartulina tamaño oficio o en Word. Ustedes deciden. ¿Qué debe llevar esta investigación? El nombre del movimiento guerrillero que ustedes seleccionaron, el año de fundación, cuando se creó, el país, la causa del movimiento, qué buscaban, qué querían, cuáles eran sus objetivos, el líder del movimiento, cómo va a ser la influencia cubana en este movimiento guerrillero y una imagen. Si quieren hacer un dibujo, si quieren ustedes imprimen, ustedes ven cómo lo hacen. Y ahora para ir finalizando, las páginas del texto en donde ustedes pueden profundizar lo trabajado de la página 146 a la 149 del libro de historia, la propuesta de autoevaluación, qué fue lo que más me costó aprender y por qué, cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad. Les recuerdo que la pauta de corrección viene en la clase siguiente, luego de ser evaluada su tarea. Y acá algunos datos importantes para recordar. Mi correo electrónico, el grupo de WhatsApp. Por cualquiera de estos dos medios ustedes se pueden comunicar conmigo para hacer las consultas o dudas que tengan con respecto a la clase o a la actividad. Y la dirección de la página web institucional del colegio en donde ustedes deben cargar o subir su tarea. Recuerden que la misma semana de la clase, ustedes deben subir su tarea al sistema. También quiero felicitarlos porque revisé y sus actividades están muy bien desarrolladas y todas subidas a tiempo. Así que les dejo una felicitación para todos. Ahora me despido, les dejo un abrazo, que se encuentren muy bien y nos volvemos a encontrar en la próxima clase.